Yo acababa de mudarme a mi primer apartamento sola. Ya saben, la emoción, el estrés, el presupuesto ajustadísimo. Necesitaba un escritorio para trabajar. Soy diseñadora gráfica freelance, así que mi escritorio es básicamente mi oficina. No tenía dinero para uno nuevo, así que me puse a buscar en esas tiendas de segunda mano, bazares y mercados de pulgas. Después de varios días de ver puras cosas viejas y rotas, lo encontré. Era perfecto. Un escritorio de madera maciza, de esos antiguos, con un olor a barniz y a historia. Tenía un par de rayones, pero se veía sólido, con carácter. Se lo compré a un señor mayor en una tienda de antigüedades que estaba a punto de cerrar. Era de un buen hombre, me dijo. Un arquitecto muy respetado que se mudó del país. Dejó muchas de sus cosas. Me pareció una buena señal. Lo llevé a mi apartamento, lo limpié a fondo y empecé a organizar mis cosas. Fue mientras limpiaba el último cajón, el de más abajo a la derecha, que noté algo raro. El fondo del cajón no encajaba del todo bien. Se sentía hueco. Lo presioné con los dedos y escuché un pequeño clic. El fondo era una tapa falsa. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. ¿Saben esa mezcla de miedo y emoción? Era eso. Con cuidado, levanté la tapa. Debajo, en un compartimiento secreto forrado de terciopelo rojo, había un disco duro externo. No era muy viejo, quizá de unos 5 años. Era negro, liso y frío al tacto. No tenía ninguna etiqueta, ninguna marca. Nada. Mi primer pensamiento fue, wow, a lo mejor tiene los ahorros de su vida en criptomonedas. Una estupidez, lo sé. La curiosidad me mataba. ¿Qué podía haber ahí dentro que necesitara estar en un compartimiento secreto? Sin pensarlo 2 veces, lo conecté a mi laptop. Y ahí, amigos, ahí es cuando mi vida normal y aburrida se terminó para siempre. El disco duro se llamaba respaldo-final. Al abrirlo, vi una estructura de carpetas súper organizada. Impuestos, proyectos, arquitectura, viajes, familia. Todo muy normal. El tipo parecía metódico. Abrí la carpeta familia por puro chisme y encontré fotos de un hombre sonriente, guapo, de unos 40 años, con una mujer y 2 niños. Parecían la familia perfecta de un comercial de televisión. Él era, sin duda, el arquitecto. Vamos a llamarlo Andrés. Revisé la carpeta viajes. Fotos en Europa, en la playa, en la nieve. Una vida de ensueño. Empecé a sentirme un poco culpable, como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien. Estaba a punto de cerrar todo y olvidarme del asunto cuando vi una carpeta que no encajaba con las demás. Estaba al final de la lista. Su nombre era una sola letra, X. Mi instinto me gritaba que no la abriera. Que desconectara el disco duro, lo metiera de nuevo en el cajón y olvidara que existió. Pero, ¿quién de ustedes podría resistirse? Exacto. Nadie. Hice doble clic. Dentro de la carpeta X no había más carpetas. Había una docena de archivos de vídeo y un único documento de texto llamado bitácora. Mi mano temblaba un poco cuando abrí el documento de texto. Era un diario. Pero no un diario normal. Cada entrada empezaba con una fecha y un nombre de mujer. 24 de abril. Laura. 15 de junio. Sofía. 8 de septiembre. Carmen. Y así, una lista de unas 10 mujeres. Lo que leí a continuación me heló la sangre. No eran cartas de amor ni recuerdos. Eran estudios. Análisis. Andrés describía a cada mujer con un detalle enfermizo. Su rutina diaria, a qué hora salía a correr, dónde tomaba café, los nombres de sus amigos, sus miedos, sus inseguridades, todo. Leí la entrada de Sofía. Describía cómo se había acercado a ella en una galería de arte, cómo la había enamorado con su labia y su aparente éxito. Describía sus primeros meses como perfectos. Y luego, el tono del diario cambiaba. Empezaba a hablar de fase 2,
desestabilización. Detallaba cómo empezó a introducir pequeñas mentiras, a hacerla dudar de su propia memoria, lo que ahora conocemos como gaslighting, a aislarla sutilmente de sus amigos. Hoy le he dicho que su amiga Clara habló mal de ella. No es cierto, claro, pero la semilla de la duda ya está plantada. Leí con horror cómo narraba, con una frialdad clínica, el proceso de destruir la autoestima de Sofía, paso a paso, hasta que ella rompió la relación, sintiéndose completamente rota y confundida. La última línea de esa entrada era, Proyecto Sofía, finalizado con éxito. Su capacidad de confiar en otros ha quedado permanentemente dañada. No volverá a ser una amenaza. ¿Una amenaza? ¿Qué demonios significaba eso? Cerré el documento de golpe. Estaba temblando. Esto no era un diario de un desamor, esto era el manual de un depredador psicológico. Y lo peor estaba por venir. Me quedaban los archivos de video. Me tomó casi una hora reunir el valor para abrir los videos. Tenía un nudo en el estómago. Mi cerebro me decía que llamara a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que encontré un diario raro en un mueble viejo? ¿Se reirían de mí? Necesitaba saber más. Abrí el primer video. El nombre del archivo era Laura-Vigilancia-01. La calidad era sorprendentemente buena. Estaba grabado desde un coche. La cámara apuntaba a la entrada de un edificio de oficinas. Después de unos minutos, una chica, Laura, salió del edificio. La cámara la siguió mientras caminaba por la calle, se detenía a comprar un café y entraba en su apartamento. El video duraba casi 20 minutos. Era aterrador. Este hombre la había estado siguiendo. Había más videos de Laura. Videos de ella en el parque, en el supermercado, todos grabados desde lejos, sin que ella lo supiera. Luego abrí los videos de Sofía. Eran diferentes. Eran grabaciones de conversaciones. Parecía que el teléfono de Andrés estaba sobre una mesa, grabando en secreto. Escuché sus discusiones. Escuché la voz de él, tan calmada y razonable, torciendo las palabras de ella, haciéndola sonar loca, histérica. Escuché la voz de ella, al principio fuerte y segura, y poco a poco, a lo largo de varios videos, volviéndose insegura, llena de dudas, rota. Era asqueroso. Era la banda sonora de una tortura psicológica. Pero el video que me rompió por completo fue el último de la carpeta. Se llamaba Carmen-Conclusión. La cámara estaba fija, probablemente escondida en una habitación. Mostraba a una mujer, Carmen, llorando desconsoladamente en un sofá. Andrés estaba de pie frente a ella. No le gritaba. Le hablaba con una voz suave, casi paternal. «Entiéndelo, Carmen», decía él. «Nadie te va a creer. Eres demasiado emocional. Tu jefe piensa que eres inestable. Tus amigos creen que eres una dramática. ¿Quién te va a apoyar? ¿Yo? Yo soy el único que ha tenido paciencia contigo. Pero incluso mi paciencia tiene un límite». Ella levantó la vista, con la cara roja y llena de lágrimas. «¿Por qué me haces esto, Andrés? ¿Por qué?». Él sonrió. Y fue la sonrisa más fría y vacía que he visto en mi vida. La misma sonrisa de las fotos familiares. «Porque puedo», dijo. «Y porque me rechazaste en aquella fiesta hace 2 años. Te lo dije. Nadie me dice que no». Cerré la laptop de golpe. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Este hombre, este arquitecto respetado, era un monstruo. Un sociópata que se dedicaba a destruir sistemáticamente la vida de las mujeres que, por alguna razón, consideraba un objetivo. Y yo tenía la única prueba de todo en mis manos. Pasé toda la noche en vela, con la luz encendida, mirando la puerta. Cada crujido del edificio me hacía saltar. ¿Y si el arquitecto no se había mudado del país? ¿Y si solo fue una excusa para que el vendedor me diera el escritorio? ¿Y si iba a volver a por su trofeo, su bitácora del mal? A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y una paranoia galopante, tomé una decisión.
tenía que hacer algo. Fui a una tienda de electrónica y compré varios pendrives. Hice 3 copias del contenido de la carpeta X. Escondí una en mi apartamento, otra la metí en un sobre y la envié por correo a un apartado postal que alquilé esa misma mañana, y la tercera la llevaba siempre conmigo. Empecé a investigar los nombres del diario. Busqué a Carmen en redes sociales. ¿La encontré? ¿Su perfil era desolador? Hacía un año que no publicaba nada. Sus últimas publicaciones eran mensajes crípticos sobre la traición y la salud mental. Sus amigos le preguntaban si estaba bien. Luego, silencio. Busqué a Sofía. Encontré un artículo de un blog local de arte. Hablaba de una prometedora pintora, Sofía Rojas, que había desaparecido de la escena pública tras una crisis nerviosa que la llevó a destruir su propia exposición la noche de la inauguración. La fecha coincidía con la última entrada de su proyecto en el diario de Andrés. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo las destrozaba emocionalmente, arruinaba sus carreras, sus vidas. Y entonces, me di cuenta de algo. La última entrada del diario no tenía conclusión. Estaba a la mitad. El nombre era Isabela. La fecha de la última anotación era de hace solo 2 semanas. El proyecto Isabela estaba en curso. Sentí un impulso de contactar a Isabela, de advertirle. Pero, ¿cómo? Hola, ¿eres Isabela? Mira, encontré un disco duro en un escritorio viejo y creo que tu novio perfecto es un sociópata que planea destruir tu vida. Me encerrarían a mí. Durante los siguientes días, viví en un estado de ansiedad constante. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba trabajando en una cafetería, intentando distraerme. Levanté la vista de mi pantalla y lo vi. Entrando por la puerta. Sonriente, encantador, comprando un café. Era él. Andrés. El arquitecto. No se había mudado del país. Estaba aquí. En mi ciudad. Y caminaba directamente hacia mi mesa. Mi corazón se detuvo. Literalmente, se detuvo. Disculpa, me dijo con esa voz calmada y perfecta que había escuchado en los videos. Está ocupada esta silla. Ustedes no se imaginan el pánico. Es como ver al villano de una película de terror en la vida real, y que te pregunte si puede sentarse contigo. Logré balbucear un no, adelante. Se sentó. Y me sonrió. Esa sonrisa vacía. Soy Andrés, por cierto, dijo, extendiendo la mano. Yo, en piloto automático, le di la mía. Soy Ana, mentí. Un placer, Ana. Es que te vi tan concentrada y me pareciste familiar. ¿No nos conocemos de algún sitio? Obviamente no. Era una táctica. Lo leí en su propio diario. Acercamiento casual, crear una falsa sensación de familiaridad. Estaba usando su manual conmigo. ¿Por qué? ¿Era una coincidencia? ¿O sabía quién era yo? ¿Sabía que tenía el escritorio? La conversación que siguió fue la más tensa de mi vida. Me preguntó sobre mi trabajo, me hizo cumplidos. Era carismático, magnético. Por un segundo, entendí cómo esas mujeres caían. Te hacía sentir la persona más interesante del mundo. Pero yo había visto detrás de la máscara. Yo sabía que cada palabra era calculada. Logré excusarme y salir de allí casi corriendo. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con 3 cerrojos. ¿Cómo me había encontrado? Miré por la ventana. En la acera de enfrente, un coche que no reconocí. Estuvo ahí aparcado durante horas. La paranoia se convirtió en certeza. Él sabía. De alguna manera, sabía que yo tenía sus secretos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Un correo anónimo con una foto de la fachada de mi edificio y el texto, bonitas vistas, ¿no? Un día llegué a casa y la alfombra de la entrada estaba movida. Nada robado, nada roto. Solo un pequeño detalle fuera de lugar para decirme, puedo entrar cuando quiera. Dejé de dormir. Dejé de comer.
Me sentí atrapada, casada. Fui a la policía. Llevé una de las copias. El detective que me atendió me miró con una mezcla de lástima y escepticismo. Señorita, me dijo, entiendo que esté asustada, pero lo que tiene aquí es ambiguo. Unos videos de conversaciones, un diario que podría ser ficción. El señor Andrés es una figura pública muy respetada en esta ciudad. Acusarlo de algo así sin pruebas contundentes es muy serio. ¿El encuentro en el café? Pudo ser una coincidencia. ¿El correo? Podría ser spam. Salí de la comisaría sintiéndome completamente sola y desprotegida. El sistema estaba de su lado. Su reputación era su escudo. Sabía que solo tenía dos opciones: desaparecer y vivir con miedo el resto de mi vida, o luchar. Y si iba a luchar, tenía que hacerlo con sus mismas armas. Tenía que ser más inteligente que él. Recordé a Isabela. El proyecto en curso. Ella era la clave. Si podía contactarla, si podía mostrarle las pruebas, quizá ella podría confirmar mi historia. Ella lo estaba viviendo en ese momento. Encontré a Isabela en redes sociales. Su perfil era público. Estaba lleno de fotos con él. Se veían felices. En la última foto, de hacía 2 días, mencionaba que iba a ir a la inauguración de una exposición en la Galería Central el sábado por la noche. Sola. Porque Andrés tenía un viaje de trabajo de última hora. Mentira. No había ningún viaje. Era otra de sus tácticas de aislamiento. Ese sábado era esa misma noche. Tenía mi oportunidad. Parte 6. La confrontación final. Llegué a la galería. El lugar estaba lleno de gente. La busqué entre la multitud y la encontré. Estaba viendo un cuadro, parecía un poco triste, sola. Era mi momento. Me acerqué a ella. Disculpa, Isabela. Ella se giró. Sí. Necesito hablar contigo. Es sobre Andrés. Estás en peligro. Su cara cambió. Pasó de la confusión a la hostilidad. Perdona, ¿quién eres tú? Otra de sus ex locas. Me di cuenta de que él ya la había preparado. Le había envenenado la mente contra cualquier posible amenaza. No, escúchame, por favor. Tengo pruebas. No pude terminar la frase. Una mano se posó en mi hombro. ¿Algún problema, cariño?, dijo esa voz helada detrás de mí. ¿Andrés? No estaba de viaje. Estaba allí. Me había seguido. Había caído en su trampa. Isabela corrió a su lado. Andrés, esta mujer estaba diciendo cosas horribles de ti. Él me miró. Y por primera vez, la máscara de encanto desapareció. Vi al monstruo en sus ojos. Pura rabia, frío y calculador. Creo que tú y yo tenemos que hablar, me dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera. Vamos afuera. Me guió hacia una salida trasera que daba a un callejón oscuro. La galería estaba insonorizada. Nadie nos oiría. Este era su terreno. El escritorio, dijo, una vez que estuvimos solos. Fue un error dejarlo. Subestimé la estupidez del viejo de la tienda. Y subestimé tu curiosidad. Devuélveme mi disco duro. Ya es tarde, Andrés, le dije, mi voz temblando, pero intentando sonar firme. Hice copias. La policía tiene una... Se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿La policía? ¿Ese detective gordo que apenas sabe encender su ordenador? No van a hacer nada. Necesitan una víctima que hable. Y todas mis proyectos están demasiado rotas para hacerlo. Excepto tú. Tú eres el cabo suelto. Se acercó un paso más. Así que aquí tienes la oferta. Me das todo lo que tienes, te mudas de ciudad, te olvidas de mi nombre, y yo me olvidaré del tuyo. O podemos hacer las cosas por las malas. Y créeme, soy muy creativo. Fue en ese momento que todo encajó. El miedo se transformó en rabia. Por Sofía,
Por Carmen, por todas las demás. ¿Sabes qué, Andrés?, le dije. Tienes razón. La policía necesita una víctima que hable. Pero te equivocaste de víctima. Saqué mi teléfono. Había estado grabando audio desde que me acerqué a Isabela. Y entonces, hice algo que no esperaba. No corrí. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Un grito de terror puro y real. La puerta de la galería se abrió. Un par de guardias de seguridad salieron corriendo. Andrés se quedó paralizado por un segundo. Su cara de sorpresa fue mi victoria. Este hombre me está atacando, grité. Todo fue un caos. La gente empezó a salir. Isabela lo miraba, pálida, sin entender nada. Él intentó recuperar la compostura. Es un malentendido, ella está loca. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y lo más importante, no estaba sola. Antes de ir a la galería, había hecho una última cosa. Envié un correo anónimo a 2 personas. A Carmen y a Sofía. Les conté todo. Les adjunté los archivos de sus proyectos y la grabación de la voz de Andrés. Y les dije dónde iba a estar esa noche. Justo cuando los guardias sujetaban a Andrés, vi a 2 mujeres aparecer entre la multitud. No las conocía, pero sabía quiénes eran. Una tenía la mirada perdida, la otra una cicatriz de rabia en el rostro. Eran Carmen y Sofía. Se acercaron al círculo que se había formado. Y Sofía dijo, con una voz clara y fuerte que resonó en todo el callejón: no está loca. Y no es la única. Ese hombre también arruinó mi vida. Lo que pasó después fue una avalancha. Con 3 mujeres dispuestas a testificar, y con las grabaciones y el diario como pruebas contextuales, la policía no pudo seguir ignorando el caso. La investigación se abrió. La prensa se hizo eco de la historia del arquitecto depredador. Más mujeres aparecieron. Víctimas que habían estado en silencio durante años por miedo o por vergüenza. El escudo de respetabilidad de Andrés se hizo añicos. El juicio fue largo y mediático. Él intentó desacreditarnos a todas, pintarnos como amantes despechadas y desequilibradas. Pero éramos demasiadas. Nuestras historias, juntas, tejían una red de la que no podía escapar. Fue condenado. No por todo el daño psicológico que causó, porque la ley es torpe para esas cosas. Pero sí por acoso, extorsión y varios cargos más. Le dieron bastantes años en prisión. A veces, todavía pienso en ese escritorio. En cómo un objeto inanimado puede guardar tantos secretos, tanto dolor. Ya no lo tengo, por cierto. Lo quemé. Carmen, Sofía, Isabela y yo, junto con otras de sus víctimas, formamos un grupo de apoyo. Nos ayudamos a reconstruir lo que él rompió. Es un proceso lento, pero lo estamos logrando. Así que, esa es la historia. La historia de cómo pasé de ser una diseñadora gráfica normal a desenmascarar a un monstruo. Y supongo que la moraleja es, confíen en su instinto. Y nunca subestimen lo que puede esconderse detrás de una sonrisa perfecta y una vida de ensueño.